Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, vamos a arrancar. La idea de hoy es, traje como habían pasado algunos y también tenían dudas por el tema de las autoevaluaciones, traje uno, o en realidad traje todos los que me pasaron de autoevaluaciones, pero si alcanzamos a ver todos, vemos todos, si no, al menos vemos uno de la autoevaluación 1 y uno de la autoevaluación 2, que son parecidos, así que aplicando lo mismo para el punto 2 lo van a poder sacar. Y después, si nos queda tiempo, vemos algún ejercicio, alguna duda que tenga puntual del último módulo, que es cinemática, ¿sí? Les invito algunos más y ahí les comparto. Hola, recién entró, me perdí algo. Hola, buenas tardes. No, recién ahí estoy compartiendo, así que ahora arrancamos. Permito uno más. Gracias, profe. Nada. Bueno, ahí estamos. Bueno, entonces les contaba que vamos a repasar un poco las autoevaluaciones, cómo hacerlo, porque por ahí eran ejercicios bien completos y así con estos dos por ahí cerramos el módulo 1 y 2 al menos. Y después vemos algunas dudas que tengan con respecto al módulo 3 de cinemática que vimos la clase pasada. Bueno, no sé si todos recuerdan, no les pongo en ahí se ve mejor. No sé si todos recuerdan, pero tenían por lo menos dos ejercicios y este era uno. Tenían un objeto que posee una masa de 1,5 15,3 UTM y ocupa un volumen de 2,79 foot cúbicos o pies cúbicos. Si el cuerpo es homogéneo, se sabe que al dividir su peso por el volumen se obtiene el peso específico del material. Sí, esa es la parte de teorías, por así decirlo. Lo que les pide calcular es el peso específico del objeto en unidades del sistema CGS, expresando el resultado en notación científica en tres cifras significativas. Ay, chicos, tenía el silenciado, perdón. Lo que les estoy mostrando es la primera actividad de la autoevaluación, ¿sí? No sé si todos les tocó este, pero recuerden que tenían la masa, en este caso tienen 15,3 UTM y ocupa un volumen de 2,79 foot cúbicos, ¿sí? Les da la propiedad, que en este caso es el peso específico, cuando necesitamos calcular un peso específico y el cuerpo es homogéneo, como les explica el ejercicio, les dice que se puede dividir el peso sobre el volumen y encuentran el peso específico del material, ¿sí? Este ejercicio era bien completo porque aparte de eso les decía que ustedes den el resultado en unidades del CGS y que expresen ese resultado en notación científica con tres cifras significativas, ¿sí? Como cerrando todo el módulo. Y además le daba como dato la gravedad de 9,81 metros segundos cuadrados. Este problema se va a dividir en dos, chicos. Por un lado vamos a tener la masa, que en este caso es 15,3 UTM, y por otro lado el volumen. Ustedes recuerden que lo que tienen que calcular es el peso específico, es decir, el peso, que es la masa por la gravedad, dividido el volumen, ¿sí? Y ahora vamos a entrar un poco en las unidades, porque ese será el problema principal, que hay unidades diferentes. Todo lo tenemos que expresar en el CGS, así que en la próxima les copié esta tablita, que era la que vimos el primer día, donde podemos ver todos los sistemas, sobre todo para situarnos en qué... Ahí, ahí puse para presentar. Sobre todo para situarnos en qué sistema de unidades estoy y a dónde tengo que pasar, ¿sí? Pero bueno, era medio largo porque estaba metido el peso, tenía diferentes unidades. Uy, ahí se colgó. Ahí está. Bueno.
Entonces, ustedes el dato que tienen como masa, en este caso es la masa, la tienen acá en UTM, en el sistema técnico, ¿sí? Entonces saben que la masa está expresado en kilogramos fuerza, metros a la -1, segundos cuadrados, ¿sí? Es como, recuerden que la masa en el sistema técnico no es una unidad fundamental, sino que es una unidad derivada y deriva justamente la relación de la ley de las fuerzas, ¿sí? La ley de Newton, que fuerza es masa por aceleración. Eso es UTM. Y además tienen el volumen, ustedes tienen el volumen expresado en el sistema inglés. Bueno, puede ser en inglés absoluto también. Tienen en pie cúbico, ¿sí? El volumen por su lado es cortito, es directamente, ustedes recuerden que tienen que ir al sistema CGS, tienen que ir a esto. Entonces, si tienen que ir a esto, recuerden que el peso específico es el peso del cuerpo o de la partícula dividido el volumen. Si estamos en el CGS, el peso sigue siendo una fuerza, así que las unidades de fuerza en el CGS es la DINA, ¿sí? Que está acá. Ahí les va, ahí esto les aclara un poco qué es la DINA. La DINA es gramos, centímetros, segundos cuadrados. Entonces, esto tiene que estar, las unidades tienen que ser DINA, tienen que ser DINAs para peso, dividido el volumen, que si no se fijan acá, el volumen en el sistema CGS está en centímetros cúbicos. Entonces, finalmente tengo que... Sí. No me quedó en claro por qué tiene a la -2. No me Porque había quedado claro. porque es gramos, centímetros, segundo a la -2. Ahora, acá es seguramente que pasa lo mismo que el Newton. Recuerden que el Newton es masa por gravedad. Eh, entonces, cuando ustedes multiplican a la masa por la gravedad, los segundos estos quedan abajo. A ver, no sé si lo tenemos en el otro. No. ¿Ves que todo, acá también está la -2, -2, -2 y -2? Siempre los segundos están dividiendo. Claro. Porque acordate que la fuerza es la masa del cuerpo por la gravedad o por la aceleración. En este caso sería la gravedad porque estamos hablando de peso. Y la gravedad, las unidades de la gravedad es metros segundos cuadrados en el sistema internacional o centímetros segundos cuadrados dividiendo. Esos centímetros, esos segundos siempre están dividiendo. La gravedad, recuerden que la gravedad es una aceleración y si recuerdan la última clase dijimos que la aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. La velocidad es metros segundos y el tiempo es segundo. Entonces esos 2 segundos están dividiendo y se aumenta la potencia, ¿sí? Pero a la -2 es porque es centímetros dividido segundos cuadrados, ¿sí? Entonces, para que quede así multiplicado y lo tengo que invertir, entonces queda por eso que da Exacto, sí, sí, la DINA es una unidad de fuerza como el Newton, pero la DINA está en el sistema CGS. Tiene la masa, que está en gramos, y la gravedad, en el caso de la DINA, está en centímetros, segundo a la -2. Y nosotros ahí pusimos a la -2 porque ese segundo al cuadrado está dividiendo. Se puede haber puesto también en centímetros dividido segundos y sacar el menos. Ajá, quedaría sobre segundos al cuadrado. Segundos cuadrados, exacto. O sea, es lo mismo, si yo pongo sobre segundos al cuadrado, es lo mismo que poniendo eso por segundos a la -2. Exacto, sí, siempre los signos negativos te indican una división o el inverso y no altera la potencia. La potencia sí tiene que corresponder a lo que te diga la unidad, si es al cuadrado o al cubo o Claro. inclusive a la -1 una sola vez. Ah, listo, perfecto, gracias. De nada. Bueno, entonces, volviendo un poco al peso específico, por ahí adelantándonos en el problema, ustedes tenían que dar una respuesta solamente analizando las unidades en DINA centímetros cúbicos, ¿sí? Esa era la unidad que ustedes tenían que trabajar, porque nos pidió que trabajemos en el sistema del CGS,
¿sí? Y ahora vamos a ver cómo hacemos las cuentas. Vamos a hacer así. Se cortó la pantalla. Sí, ahí lo vuelvo a poner porque como saqué necesito escribir. Ahí va. Bueno, vamos a empezar con los datos, ¿sí? Les contaba entonces que esto ustedes necesitan, la propiedad que ustedes tienen que calcular es el peso específico. Y acá es donde viene la explicación de qué es lo que tengo que multiplicar para obtener ese peso específico. Como nos decía el problema, como el cuerpo es homogéneo, es decir, las propiedades no cambian, no varían a lo largo de todo el cuerpo, se mantienen prácticamente constantes, puedo decir que la letra esta griega lambda o una Y media cursiva simboliza el peso específico. El peso específico es el peso dividido el volumen. Para calcular el peso, recuerden que tengo que hacer la masa del cuerpo multiplicado por la gravedad, ¿sí? Eso es la gravedad del cuerpo celeste. Como siempre trabajamos con la Tierra, se sobreentiende que la gravedad es el de la Tierra. Si el problema le especifica otra gravedad, ustedes ahí deberían haber usado la gravedad que le especifica el problema. De hecho, el problema le especificó la gravedad y es 9,81 metros segundos cuadrados, ¿sí? Entonces, suponemos que estamos trabajando en la Tierra. Dividido el volumen. Entonces, una expresión más acotada, podemos decir que el peso específico es la densidad, porque cuando nosotros dividimos la masa dividido el volumen del cuerpo, estamos obteniendo la densidad de la sustancia. Si a la densidad la multiplicamos por la gravedad, obtenemos el peso específico, que es lo que nosotros tenemos que calcular. Por eso les decía que, por un lado, vamos a trabajar con la masa, que es el dato que nos dan, y por otro lado, con el volumen. Con el volumen no hay que hacer mucho, simplemente hay que pasar a la unidad que corresponde en el sistema CGS, ¿sí? Y acá le estaba explicando un poquito. Entonces, de masa tenemos 15,3 UTM. De volumen tenemos 22,76 pie cúbicos. Y ahora vamos a ver cómo hacemos para pasar de unidad técnica de masa a la unidad del CGS, ¿sí? En el CGS nosotros necesitamos trabajar con la masa en gramos. ¿Qué más teníamos? Necesitamos necesitamos obtener la DINA, que está en centímetros segundos cuadrados, y el volumen que está en centímetros cuadrados. Esos son los cálculos que tenemos que hacer. Y el volumen tenemos que pasar de foot cúbico, o tenemos que pasar a centímetro cúbico, ¿sí? Porque estamos volviendo al sistema que nos pide. Ahora vamos a ver un poquito qué es lo que tiene la unidad técnica de masa, que es UTM, adentro, para ver si nos permite pasar directamente. Si ustedes ven acá, UTM es kilogramos fuerza dividido o metro o por metro a la -1 por segundo al cuadrado. Entonces podemos decir que UTM tiene kilogramos fuerza, y ahí pongo la línea de división, en realidad es por segundo cuadrado, todo esto dividido metro. Entonces, eso es lo que tiene la unidad técnica de masa adentro. Esto nos va a permitir a nosotros ver qué es lo que tengo que pasar de un lado a otro, ¿sí? Nosotros tenemos la masa que está en kilogramos fuerza, metros, segundos cuadrados dividido metros, ¿sí? Eso es una parte. Ahora tenemos que empezar con estos 15, vamos a poner acá. Si se puede poner acá. Bueno, vamos a empezar con 15,3 UTM,
en realidad lo voy a desglosar a ese UTM para que no nos pierdamos. Kilogramos fuerza por ¿qué copié bien arriba? Unos al cuadrado dividido metros, ¿sí? Esto es UTM. Ahora, nosotros tenemos que pasar esto tiene que quedar en... bueno, acá es donde ustedes tienen que ir viendo cuáles son las unidades que tengo que pasar al sistema CGS. Si ustedes ven acá, el sistema CGS les pide que tengan en gramos, centímetros, segundo a la -2. ¿Sí? Lo primero que vamos a pasar acá va a ser los kilogramos fuerza a kilogramos, ¿sí? Acá vamos a usar la definición que nosotros habíamos dicho al principio, que por definición dijimos de que 1 kilogramo fuerza es la fuerza con la que es atraída hacia el centro de la Tierra una masa de 1 kilogramo, ¿sí? Entonces vamos a poner 1 kilogramo, que después igual lo vamos a pasar a gramos porque estamos en el CGS. Esto va a estar... No sé si vamos a poder, bueno, después voy a usar las líneas, pero ahora vamos a poner así, 1 kilogramo fuerza. ¿Sí? Y acá vamos a tener que volver a pasar estos kilogramos, vamos a pasar a gramos. Y vamos a decir que 1000 gramos corresponden a 1 kilogramo. ¿Sí? No sé si ahí me siguieron. Acá lo que hicimos fue a partir de kilogramo, a partir de la masa que está en UTM, usamos la... Bueno, siguiendo acá, a partir de la masa, que es 15,3 UTM, el UTM tiene adentro kilogramos fuerza, segundos cuadrados, metros. Ahí el primer paso que hicimos fue pasar esos kilogramos fuerzas a kilogramos para poder encontrar masa, ¿sí? Una vez que encontramos eso, no sé si alguno hizo la cuenta, yo acá no tengo calculadora cerca, ahí nos va a quedar, estos kilogramos se van con estos kilogramos fuerza se va con kilogramos fuerza, y todo este resultado me va a quedar en gramos, va a quedar en gramos dividido por segundo al cuadrado dividido metros, ¿sí? La cuenta que tenemos que hacer es 15,3 por 1 por 1000. 15.000, ¿sí? 15.300. Ya, 15.300. Sí. Bueno, eso tenemos hasta ahí. Esto sigue siendo en unidades de masa. Vamos a poner acá. Por un lado, trabajamos con la masa. Profesora, ¿en el examen tenemos que hacer eso o podemos hacer tabla de 3? No, esto. Tabla de 3 no, ya no. La idea es que no la usen porque no la van a... O sea, se van a complicar más porque ahora vamos a ver en volumen, por ejemplo, que tienen al cubo. La tabla del 3 no sé cómo la van a aplicar ahí. Parece más difícil, Pero pero te va a resultar más fácil. los resultados van a tener iguales, van a dar un poco más de vuelta seguramente en las cuentas,
pero la idea es que a partir de ahora, en este curso y para la carrera, empiezan a usar este método que es el factor de conversión, que les va a resultar práctico. Bueno, chicos, una vez que terminamos con masa, vamos a ir a peso, porque recuerden que el peso específico necesito el peso dividido el volumen. Todavía con volumen no nos metimos, pero vamos con peso. Para calcular el peso de un objeto, voy a poner P, tengo que hacer masa del objeto por la gravedad, que en este caso es la que el problema nos especifica que usemos. Vamos a ir con los datos de esto. La masa la van a copiar tal cual nos dio acá, 15.300. Esa sería la masa con todas las unidades que les quedó. Si bien lo único que hicimos ahí, seguimos manteniendo unidades de masa en el sistema técnico, porque sigue la masa como unidad derivada de la fuerza y la aceleración, ¿sí? Entonces sigo poniendo lo mismo que calculé, multiplicado ahora sí por la gravedad, que es 981, eso sí ocupen, como les da el problema, metros segundos cuadrados. Y ahí ven cómo los segundos que en este término están multiplicando se van con este segundo que está dividiendo, y el metro que está dividiendo se va con el segundo que está el metro que está multiplicando de la gravedad, ¿sí? Y esto finalmente les va a quedar en un peso al multiplicar las unidades se va a ir segundos cuadrados y metros cuadrados y le queda solamente en gramos, ¿sí? A ver cuánto nos queda ahí. 150.093. Ahí copiamos. Bien. 0,93 gramos. Bien, a ver si estoy bien con las unidades. Sí. A ver si. Profe, no sería Se va. Estoy viendo. 15.309,81. Pero esto es por. Ah, perdón. Sí, no hay problema. Yo estoy viendo que tengo la masa. Ah, está bien. Ok, la de la. Ah, bien. Bueno, sí, no todavía falta. Bueno, hasta ahí, chicos, tenemos todo masa, ¿sí? Eso es por un lado la masa. Ahora vamos a ir, por otro lado, vamos a ir al volumen, ¿sí? Voy a copiar acá para poner volumen. Bueno, en el volumen es por ahí más simple la cuenta, porque ahí es una relación de volumen. Lo que tenemos que hacer es pasar estos volúmenes cúbicos o pie cúbico a centímetro cúbico, ¿sí? Entonces primero si no tenemos directamente la relación de pie cúbico o centímetro cúbico, podemos pasar todo lineal, podemos pasar de metros de pies a metros y de metros a centímetros. No sé, yo tengo acá, no, de litros tengo. Vamos a pasar de pie de metros a pie. Primero así hacemos las dos cuentas. Y acá vamos a poner pie. Y
Después de esto vamos a pasar a metros, a centímetros los metros, que eso es más fácil encontrarla. Tenemos 1000 centímetros, equivalen a 1 metro. Esperen que busco la conversión de pieza, creo que es 3048. Eh, 35-31. ¿Qué me decís? ¿El resultado final o...? De pies a metros cúbicos. O sea, 1 metro cúbico son 35,31 pies. Entonces hay que dividirlo entre 3 a eso, cuando es cúbico, para metros, ¿o no? Dividirlo, no. Acá el compañero lo que me estaba diciendo es me evitaba la potencia, que eso, hay tablas que directamente tablas de volumen que directamente les dice cuántos pie cúbico es directamente un centímetro cúbico. Pero si no lo quieren ver así, la idea es que ustedes agreguen que eleven todo al cubo, este término de acá y este de acá. A ver cómo podemos hacer. Elevar Pero con... ¿se puede hacer de esa forma o hay que agregar la potencia igual? No, si vos de la tabla el dato que encontrás es directamente la conversión de volumen, que eso está, algunas tablas, creo que algunas de volumen se las pasé, directamente usás esa conversión. Si te da directamente de pie cúbico a metro cúbico, pasás después esos metros cúbicos a centímetros cúbicos nada más. Pero también hay tablas que te pueden pasar a centímetro cúbico y ahí es más directo todavía. El resultado es lo mismo, te Sí, debería de dar igual. centímetro a pie también está. En la tabla está todo. No, ahora lo comparamos, a ver, nos tiene que dar igual. Pero para que vean el paso a paso, si solamente tiene, o si el ejercicio le da solamente unidades de conversión de longitud, sepan que también se puede porque es elevar al cubo. Bueno, ustedes lo que tienen que hacer es elevar acá. A ver si me deja poner un... Esto tiene que ir al cubo. Y eso tiene que ir al cubo. Entonces la cuenta que tienen que hacer es 2,76 por 1 al cubo es 1, si tienen que hacer la cuenta, y después dividirlo por 3,28 al cubo por 1 al cubo. Eso, ahí no verían problemas. Eso nos debería dar igual si tienen la conversión, como les decía. Si tienen el resultado de esto, o si no, es 2,76. 2,76. ¿Cuánto te quedó el chico que estaba haciendo con las conversiones directas? Esto. Ahora lo... Es 0,078 metros cúbicos. 2,76 Total, pies cúbicos. Sí, 0,0 0,078. O centímetros cúbicos. 78,2 si quieres. Con 3 cifras significativas. No sé si les quedó clara esta parte, chicos. La conversión la pueden ustedes manejar como quieran. Si tienen la tabla del volumen que les pide, que les da de pie a centímetro cúbico, directamente la pasan, ocupan ese mismo valor sin elevar al cubo nada, ¿sí? Si les da el volumen. Ahora, si tienen solo longitud, ahí sí tienen que elevar al cubo o al cuadrado en caso de ser área, las longitudes.
que elevan al cubo los dos términos, tanto el numerador como el denominador, ¿sí? Bueno, entonces tenemos la masa, tenemos A el peso, mí, a mí no me quedó, a mí este no me valor. quedó, claro, no me quedó el valor, onda. ¿Cómo llegamos al 0,0782? A mí La, también no me llegó. 78,154 me da. A mí tampoco. Claro, acá me perdí, acá fue como me fui. pero ¿a qué número, qué número Gracias, a mí me quedó obtuvieron? 0,0781. 78,154. Profe, porque en una primero la tiene que dividir y después la tiene que multiplicar. ¿La multiplicó por 1000 el chico o no? Profe, ¿un metro no son 100 centímetros? Ah, sí, acá sí. Ah, Ahí está mal. Sí, sí, sí. Ahí también. Claro, ahí da mucho Y más. quería hacerte otra consulta, profe. Si veo que el proceso se repite, primero pasas al MKS Ah, y pará, después no, pasas al otro. profesora. Mi resultado había sido en metros cúbicos. Después hay que pasarlo a centímetros cúbicos, que ahí sí hay que agregarle 2 ceros. Claro, por eso, Y porque a mí quedaría. también me da el mismo. Sí, 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 quedaría en 7. No, ¿cuánto sería? 7,82. a ver, ahí ¿Qué lo pruebo. esperen, que tengo acá a ver si busco la Yo calculadora. había dado el resultado en metros cúbicos, En perdón. metros. Ok, entonces es más chiquito todavía. Faltaba todavía un paso. Ok. Así que estábamos Bueno, buscando eso. háganlo tranquilos. A ver. Y ahí da 78.214,5 me dio a mí. Ahora lo vuelvo a hacer a ver si me sale bien. 78,2. $2.76. Me sigue dando 78.214,5. Bueno, ahí estoy comprobando con la calculadora. Da igual. Sí, 78.000. 154. Sí. ¿Cómo que 154? ¿What? Ahí me dio 214,5. 78.214,54. Después es capaz de ser error mío. Fíjate en poner el modo de la, También. de la calculadora en normal. A mí no me da eso, profesora, me da un número mucho más chico con la tabla de conversión. ¿Qué ceros. usaste con la tabla de conversión? Sí, me da, después del cero de la coma, me da 5 ceros y después 78,16. No, pero por eso, ¿qué datos ocupaste vos para el pasaje? Que un centímetro cúbico es 3,531 por 10 a la menos 5. 10 cúbicos. Y ¿Y dónde? abajo 2,76. Y dividí los pies porque es 1 el centímetro. Vos pusiste 2.76 y acá ¿cómo armaste? Vos arrancás de 2.76 siempre. Abajo tendrías que haber puesto la conversión de foot cúbicos que te dio. Acá, donde está 3.28, ahí tendrías que haber puesto lo que tenías vos. ¿Está No, así? no lo hice así, hice en regla 3 simple. Claro, entonces no. Yo te pido que o te guíes de esta o veas cómo por ahí tratar de meterle un poco más a esta conversión. Debería ser parecido a lo que vos decís, porque la regla de 3 es directa, en este caso te serviría. Acá nosotros hicimos dos pasos, pero Claro, sí, pero podemos la hacerlo regla más del directo. cambia. Claro, No, claro, Y yo es te debería dar también lo al mismo, las porque si veía ustedes ven difíciles. el tema es qué usaste con qué factor de conversión usaste, porque a veces están bien los factores, pero a veces son los de longitudes, de foot a centímetros o de foot a metros, y eso es lineal, entonces ahí sí necesitas el cubo.
A ver, quiero ver si tengo acá la tabla de conversión que les pasé y tiene algo. Así nos miramos de ahí. Profe, con el cargo que hizo, pues a mí también me da 78.231, tal como lo presenta ahí. Bueno, más o menos. Sí, sí, ahora sí, el hoy dijimos que no estaba bien porque habíamos pasado bueno, acá tengo longitud nada más. Bueno, justo las dos tablas que les pasé de fotos están todos no tiene volumen, tiene longitudes nada más. Pero para que no nos perdamos, porque si no, por ahí los pierdo peor y la idea es darle una mano y no perderlos. Ustedes acá tienen foot, que es volumen. En las tablas o van directamente a una tabla que tiene volumen y les pasa, bueno, cuánto foot pasará a centímetro. La idea es que tengan bien en claro el espíritu del pasaje. ¿Por qué tenemos que pasar a centímetro y no a cualquier otra unidad? Porque el mismo problema nos pide que nosotros planteemos el resultado en sistemas CGS, ¿sí? Y en el sistema CGS la longitud se mide, como habla el cuadrito acá, la longitud se mide en centímetros y como la longitud, el volumen depende de la longitud, el volumen, si ustedes ven acá, se mide se da el resultado en centímetros cúbicos. Y nosotros como dato tenemos en foot o pie cúbico. Entonces ese es el pasaje. Pueden ir a una tabla de volumen donde directamente les pase de centímetro cúbico a pie cúbico o al revés, o tomar longitudes. Si ustedes toman longitudes, lo que les escribí acá, partir de longitudes, metros y foot, centímetros y metros, pero elevar al cubo, en este caso, porque tenemos volumen, los dos términos, ¿sí? Tanto el numerador como el denominador. Y la cuenta sigue siendo la misma. Lo de arriba, el numerador multiplicado por todo el término de arriba, dividido la multiplicación de todo el término de abajo, ¿sí? En este caso la cuenta sería 2,76 por 1 al cubo, que es 1, por 1000 al cubo. ¿Sí? Ese es un valor. A todo ese valor lo tienen que dividir por 3,28 al cubo por 1 al cubo. ¿Sí? Y eso nos terminó dando 78.214,5. Estos dos cálculos son los que nosotros vamos a tener que terminar usando para el peso específico. Recuerden que todo esto todavía no terminamos de dar el resultado, tenemos el peso por un lado y el volumen por otro lado. Ahora recién vamos a calcular el peso específico. ¿Sí? Me copio este. La idea del peso específico es multiplicar, como dice acá, la masa, el peso por dividido el volumen. Voy a copiar este. Por un lado tenemos el peso. Esto no me sirve. En realidad no tenemos el peso todavía, esto es la masa. Esto es la masa. A esta masa la tengo que multiplicar para obtener el peso, la voy a multiplicar por la gravedad. Así, peso es 15. Bueno, antes de eso vamos a tener que usar gravedad es 9,8, 981 metros segundos cuadrados. Ustedes se fijan, el resultado dijimos de que tiene que estar en dinas, y en la dina tiene gramos, centímetros segundos cuadrados, ¿sí? Pero la gravedad que a nosotros nos da el problema es 9,81 metros segundos cuadrados. Esa gravedad, así como está para el sistema CGS, no la vamos a usar, sino que necesitamos pasar esos metros a centímetros, solamente eso, ¿sí? Los segundos siguen estando en segundos, eso no cambia. Entonces, la cuenta va a ser 981, pasar de metros a centímetros nada más. Ahí no sé si se ubican, pero lo pongo entre paréntesis, 9,81 por 100 centímetros, de vuelta. 100 centímetros, 1 metro. Va a quedar en centímetros segundos cuadrados. 981 centímetros segundos cuadrados.
¿sí? Esa es la gravedad que vamos a usar para calcular el peso. Ahora sí, multiplico 15, bueno, 15.000 y todo ese valor por 981. Ahí en el renglón del medio se ahorró el paso de... No se escuchó bien la pregunta, como que se fue la voz. En el segundo renglón se Sí. ahorró el paso de poner sobre 1 metro. Exacto, sí. Ah, claro, acá es 100, si quieren acá les pongo metros ahí. 1. Ahí está. Ahí va. Bueno, da esta cifra de grande. Esto les va a quedar en gramos por centímetros dividido segundos cuadrados. Y finalmente, para encontrar el peso específico, hay que hacer el peso, que sería esto, dividido el volumen, que lo tenía acá. Perdón, profe. Sí. Una pregunta, porque anteriormente para simplificar segundos al cuadrado sobre el metro ya se había multiplicado por 9,81, ¿puede ser? Lo habíamos multiplicado acá. Claro, es verdad, para calcular el peso. Sí. Sí, pero acá se fue. Entonces, ese número sería el peso. No, claro, ¿no? ese es el peso del cuerpo, pero si no lo multiplico, si no lo afecto si no lo vuelvo a afectar por la gravedad, no voy a poder, no voy a tener las unidades de Dina. Ese sí, ese es el peso del cuerpo. Claro, no, pero si no sería la masa. Bueno, vamos a ver cuánto nos da acá, porque si las unidades no dan, de alguna manera... Profe, yo hice la conversión de UTM a kilogramos porque a gramos no me salía y después pasé de kilogramo a gramo y me quedó lo mismo que lo que hicimos nosotros. O sea, el resultado está bien. El 15.000, El 150.000, sí. Ok. ¿Y después qué hiciste con eso? Después lo multipliqué así por 981. Metros. Por segundo cuadrado. Ok, acá. ¿Y ahora dividiste? O sea, está bien. Sí, yo dividí. El tema es que me quedó en volumen 79.059. 223. O sea, no me sale 78.000 y pico. Esta división de acá, no sé si lo ven. ¿Esta cuánto decís cuánto que te quedó? ¿O vos no dividiste así? Peso específico. No, a mí me dio más grande el número. Y dividiendo por eso me da 1882,53. Sí, está bien. Eso me dio a mí también. Pero los resultados que te da eran, no me acuerdo, 1860 y 1864, si no me equivoco. O por ahí. No tengo a ver, después me fijo los resultados. Esto me va a quedar en gramos. A mí me quedó 1862. ¿Esta misma división? No, yo tengo un poco diferente los números, o sea, termina casi en lo mismo, con el mismo procedimiento. Ok. Y a ver, quiero ver las respuestas de
las opciones que ustedes tenían para marcar, porque si no, no estaríamos... A ver si tengo acá. Un 86 por 10, ¿está bien? En DINA, centímetros cúbicos. Profe, el DINA no es gramos por centímetros por segundos a la -1. El DINA es acá, como tienen el cuadrito, DINA es gramos, centímetros, segundo a la -2. Perdón, entonces copié mal. Sí, pero igual estoy viendo que las respuestas que tengo acá o las opciones que el programa les daba es 1,86 por 10 al cubo, 1,9 por 10 a la 0, 1,900 por 10 a la 0 y 1,864 por 10 al cubo DINA centímetros cúbicos. DINA centímetros cúbicos. No sé, chicos, ¿se va entendiendo algo o se perdieron? Seguramente en algún momento sí, pero yo creo que Lo les que pasa quede es que la claro. respuesta no está. No, igual vamos a ver alguna respuesta Gracias. más cercana. Sé que acá hay muchas cuentas. Tengo acá las opciones. Tengo lo más cercano que les puede dar, bueno, pero es 86. Alguno le dio 86, capaz que pusieron una cifra más. No, 1882. Sí, el tema es que nosotros hicimos el redondeo, al principio hicimos el redondeo de acá arriba, el 15, bueno, este puede ser que esté lo más, el 15.300 podemos poner que sí está bien, pero después acá el 15.300 por 981, ahí, bueno, ahí está bien, está bien. Lo voy a agregar entonces, si no, acá a mí me queda 150. Acá, chicos, este número no le falta un 0, al menos en mí. Ahora que volví a hacer la cuenta. No, está bien. No, está bien. Estos dos números están bastante lo más, podemos decir, lo más exactos posibles. No tienen muchos decimales para copiarlos. Puede ser un tema de volumen. A ver, el volumen, si lo truncamos un poco menos o le damos, en lugar del 5, agrego el valor que está por 1, dividido 3,28 al cuadrado. A mí me da 188.2. Profe, el volumen está mal puesto, es 2,79. Ah, ok. ¿Como dato? Ah, sí. Sí, como dato. A ver, capaz que ustedes que lo hicieron con el volumen correcto. Ahí está. Vamos con esta, a ver, 2,79 por 1. Claro, el volumen ahora cambia. Igual nos va a dar un valor más chico. Me da 79.064 y voy a poner esas dos ¿Cuál era el cifras. resultado que daba el ejercicio? Ahora ahí copio este y te leo. 78, vamos a poner para que sea un poco más exacto. El resultado, el ejercicio les dan opción A, 1,9 por 10 a la 0, opción B, 1,86 por 10 al cubo, opción C, 1,900 por 10 a la 0 y D, 1,864
864 por 10 al cubo. La respuesta es 1,86, ¿no? 1,86 por 10 al cubo. ¿O cuál es? La respuesta Bueno, correcta. ahora sí, ahora vamos a hablar sobre todo cuando les habla de cifras, eso sobre todo les quería decir. Esperen que terminemos y pongamos el valor y después les digo lo de cifras significativas. El volumen al final me quedó en 79.064, coma, y le puse, vamos a poner esas cifras como para hacerlo más exacto, así vemos el resultado. Esta parte de acá, la masa, la tengo que afectar por la gravedad, ¿sí? Esta va a ser la gravedad del problema. Y a eso, finalmente, dividirlo por el valor que está acá, 79.000. A ver ahora. Profe, ¿se me escucha? Sí. Yo ahí en el chat mandé cómo lo hice. Puse cómo lo dividí. Y yo llegué al 1,86. Sí, a mí también me dio 79.004. Con algunos valores de esto. Ah, ahí está. Claro, yo pasa que no lo redondeé, tipo, puse todo ahí el número, el valor que me dio de la regla del pasaje de unidades y lo mandé todo de la calculadora. Sí, aproveché la Entonces calculadora y eso, usé todos los números Sí, sí. completos. Profe, consulta. Pues Nosotros habíamos calculado, 79.004,00199. nosotros habíamos calculado la masa que nos había dado 15.300 gramos. Después de eso calculamos el peso específico que nos dio 150.093 gramos. Y de ahí el volumen. Y después volvimos a calcular el peso específico. ¿Por qué? No, lo de arriba, esto es peso nada más. Y recién acá es la propiedad peso específico, que ahí sí la afectamos por el volumen, que acá está dividiendo. ¿Se entiende? O sea, nosotros calculamos peso por un lado y después recién lo dividimos por poder encontrar la propiedad del peso específico. Esta cuenta al final es la que les va a dar a ustedes el resultado final. ¿Sí? Mi consulta es por qué hicimos 15.300 por la gravedad anteriormente. A ver, ¿en dónde? Acá. ¿A dónde dice Claro, peso? en realidad, sí. Acá en realidad no sería un peso, sería como o sea, el peso es la propiedad que estás calculando, pero lo que vos estás haciendo ahí es como transformar esa masa acordate, todo esto viene, el lío de esto viene porque la masa para el sistema técnico es una unidad derivada y para la otra es una unidad básica. Entonces, la manera de poder transformar, por así decirlo, esa masa derivada a masa específica, o no masa específica, no, a masa como unidad básica, es afectarla por la gravedad, porque esa masa en realidad lo sale de la ley de Newton, que es masa por gravedad, ¿sí? Es la única manera. Si ustedes ven acá, al sacar las unidades de metros segundos y con gravedad metros segundos, me queda todo en gramos. Entonces, si bien usamos la propiedad del peso haciendo masa por gravedad, finalmente la cuenta que vos haces, encontrás una masa. ¿Sí? Porque en realidad esto de acá arriba no sería la masa en el sistema técnico donde la masa es derivada. Para poder transformar esa masa en el sistema de unidades básicas o por lo menos usarla como masa sin derivarla tanto, lo único que tenés que hacer es afectarla por esa gravedad, para encontrar la masa solita nada más. Esto sería como la masa sola. Por ahí hizo ruido el hecho de usar el peso y aparte de usar la gravedad, pero la única manera de desafectar esa masa de UTM que venía arrastrada derivándose de otro sistema, la única manera es afectarla por la gravedad. Una vez que vos la liberaste de la gravedad y encontraste la masa, ahí sí estás en condiciones de encontrar el peso. Y acá era, ustedes me dirán, pero multiplicamos y dividimos. En realidad uno lo transformamos en masa y después recién lo transformamos en peso. Y acá teníamos que tener cuidado que ese peso tiene que estar en unidades del sistema CGS. Entonces ahí pasamos esa gravedad, sigue siendo 981, pero pasada en el sistema CGS.
¿sí? Por eso multiplicamos por 100 y lo pasamos a centímetros. Y la cuenta final es esta. El peso propiamente dicho es este que está acá. Masa, que es lo que nosotros hoy transformamos y tomamos como masa del cuerpo por la gravedad, pero ahí el único cuidado que tenían que tener es que esa gravedad tiene que estar en centímetros, ¿sí? Y recién esto, 14.000 y tanto, esto va a ser el peso. Y ese peso después lo dividís por volumen, que ese sería propio de lo que te pide el ejercicio, que es la propiedad del peso específico, ¿sí? Esa manera no sé, piénsenlo así si ustedes quieren, como para ubicar un poco el ejercicio, pero es necesario afectar a la gravedad para poder liberarla poder liberarla a la masa del peso, porque si no nunca van a tener masa sola. Más que nada, fíjense en las unidades. La masa siempre tiene que estar en gramos o lo que sea, o unidades de masa, para poder después afectarla por la gravedad, ¿sí? Bueno, finalmente el resultado, por lo menos el que tengo acá, es 1862,28. Y ahora vamos a hablar del tema de las cifras significativas. Ustedes el ejercicio les pedía que primero que lo anoten en notación científica y segundo que den 3 cifras significativas. Recuerden que las cifras significativas es el número completo, son todos los números que forman parte del resultado que ustedes están dando y no son 0, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes, a ver, les comparto esto, porque en las respuestas también había manera de pensarlo. Ustedes tenían estas La unidad opciones. Se corta un poquito ahí, no entendí. ¿El resultado quedaría en 10 sobre centímetro cúbico? Sí, las unidades quedan en DINA, centímetro cúbico. Primero eso, si ustedes les pide el sistema CGS, de estas 4 opciones que tienen acá, la única que pueden, bueno, en realidad son 2, se tienen que quedar con DINA centímetro cúbico y DINA centímetro cúbico, con la opción B y con la opción D. Y para definir cuál de las dos es, el problema, el ejercicio, les decía que tienen que tener 3 cifras significativas, es decir, que el número que ustedes den completo, tanto números enteros como decimales, tiene que sumar 3 cifras, ¿sí? Vamos con la opción C, la opción B, digo. La opción B tiene 1 como entero y 1, 2, 3, 2 cifras después de la coma. Entonces, en total tiene 3 cifras. Pero vamos a ver el D. El D también está confuso porque ustedes pueden decir, para mí las cifras significativas son después de la coma. Y en realidad las cifras significativas son todas las cifras que forman parte del número que ustedes den y son distintas de 0. Por ejemplo, si vamos a la opción D, perdón, a la opción C, tenemos 1,900. Acá las cifras significativas son 2 nada más, porque 0 y 0 no cuentan como cifras significativas, ¿sí? Y en este caso las cifras significativas son 4. Acá tienen el 1, el 8, el 6 y el 4. El mismo número, pero con más cifras significativas. Entonces las cifras significativas forman el número total. Y ahí la opción es la opción B, ¿sí? O sea, no hay que ir adivinando como hicimos nosotros recién, pero sí obviamente con la lógica de las unidades y las cifras, sí, eso se puede después hacer el análisis, pero obviamente tienen que hacer la cuenta para ver con cuáles de las dos se quedan, ¿sí? Porque puede ser que ninguna de las 4 sean las opciones por los números, pero en cuanto a cifras y en cuanto a unidades, la opción B, sí. La opción C cambiaría si fuera 1,908. Ahí hasta el 8 estaría, porque el 0 está en el medio y el 8 cuenta. Ahí serían 4 cifras significativas. La opción C, decís, si en lugar de un 0 hay un 8. Por ejemplo, sería 1,908, el último número sería el quinto de 0, hasta ese número cuenta. Sí, cuentan todos los números excepto los ceros. Pero profesor, los ceros entre números, tipo números que difieren de 0, ¿no cuentan como cifras significativas? 901. Esas son 3 cifras significativas. Ese 0 estaría contando, ¿o no? Claro, a eso me refiero. El último número tiene que ser, para que cuente el 0 en el medio, el último número tiene que ser distinto al 0.
La regla, yo tengo entendido que la regla te dice que no cuentes los ceros del número que vos estás dando, porque no dan, como que no te sumaría Claro, pero por ejemplo, a ahí, la ahí longitud del número. decimos 1,9 es lo mismo que decir 1,900, porque los ceros, los últimos no cuentan, porque es lo mismo decir 1,9. Pero si, por ejemplo, como dice el compañero, 1,901, hasta el 1 se cuenta, porque cambia cuando el último número es distinto de 0, sin importar si en el medio hay o no un 0. Ok, bueno, tomemos esa regla entonces. Tomemos esa regla y ustedes cuando tengan la opción la toman así, no hay problema. Entonces, volviendo a este problemita, contar, sobre todo, a mí lo que me interesa es que tengan bien en claro las unidades y los números en cuanto a los resultados que ustedes les den también, ¿sí? Y los datos que tienen del problema. Eso no. Después lo otro lo van viendo ustedes. Creo que en matemáticas por ahí tienen un poco más de esta parte numérica que la pueden ver mejor. ¿Qué más tengo? Bueno, chicos, esto entonces quedó. ¿Le puedo hacer una consulta Sí, decime. sobre las actividades? Las actividades 2 y 3 yo no las puedo entregar, entregué solamente la 1. No me deja entregarla porque... Actividades de autoevaluación, no, vos me decís de las actividades obligatorias, digamos. Sí. Ok, no las entregaste. ¿Cómo podemos entregar? No. Ok, no les extendió la fecha, ¿no? Yo me había dicho que le ibas a extender la fecha. No. Bueno, no hay problema por eso. Sé que igual en algún momento del curso van a tener la opción de subir toda la actividad que tienen atrasadas o que se les complicó, que no pudieron en algún momento subirla. Pero de todas maneras, ustedes manéjense con los chicos de los auxiliares, son los que reciben las actividades, las miran, las dan la devolución y en caso de que necesiten, porque a nosotros nos ha pasado durante el año, la cursada anual, que no podían, se complicaba, las fechas son muy acotadas, él les extendían, ¿no? Eso no habría problema, ¿sí? Pero sé que está Seba y no sé si las chicas sigue Pilar o alguna otra chica, pero siempre manéjense, pídanle que les pueda pasar a ampliar la fecha y listo, eso no habría problemas. No les digo que me manden por mail porque son los chicos los que se encargan de las actividades, entonces me estaría como... no sé, pasando mis límites, digamos. Sí, En todo igual caso, ya lo dijo, que hay que hablar a Pablo. Esta sí, en pregunta todo ya la caso, si contestó. no les Profe, extienden o algo, me lo pueden pasar a mí sin problemas y se los reenvío a Pablo, no hay problema, pero por ahí si lo canalizan por la página, mejor. profe, Sí, dígame. yo pregunté a administración cómo era eso porque yo no pude entregar la actividad 1 y la 2 de la unidad 2 porque Sí. estuve trabajando y se me complicó y me dijeron que yo tengo que hablar con vos. Si vos me la Conmigo. podés volver a abrir. Hoy está abierta la autoevaluación, ya la puede hacer. No, autoevaluación no, la actividad 1 y 2 de la unidad 2. Pero, a ver, porque ahí me perdí. Sería, por un lado está la autoevaluación y por el otro lado las actividades. ¿Vos qué tendrías Claro, sí, atrasado? la autoevaluación está abierta. Yo digo las actividades, porque las actividades se cerraron, no recuerdo qué día, y yo no las pude entregar porque estaba trabajando. Y mandé un mail a administración porque pregunté en el grupo y los chicos me dijeron que mande a administración y en administración me respondieron el mail y me dijeron que eso hay que hablarlo con los profes. Claro, sí, en general, porque administración es administración de página. Pero bueno, de vuelta, repito, comunicate si podés con, yo recuerdo a Sebastián Bondenzani, que está como auxiliar, escribir un chat por el campus y decirle, Seba, por favor, no pude subir la actividad 1, 2, 3 o la que sea, por favor me extendés el plazo y él te lo extiende y vos podés subirla tranquilamente. No es que se te vence ni nada.
Ah, dale, profe. Gracias. De nada. Si Seba puede ser que él a veces no está al 100% conectado, sé que hay 2 chicas más que también están a disposición. Yo la hablé a Pablo. Una consulta. Pablo te contesta con la plataforma. Sí. Igual no es obligatorio, es opcional la entrega, como rendimos libres. O sea, ¿no Sí. conforman parte de la nota final los trabajos estos? No, es como les contaba el primer día, forma parte de su... Como que, Orientación. claro, ustedes van haciendo las actividades y también quieren saber cómo vienen, si está bien, más allá que acá por ahí a veces las charlamos, los chicos les dan una evolución satisfactoria, bien, mal, y los orientan. Pero no son obligatorias para ustedes, pero en el caso de que después sigan haciendo el curso anual, ya van a tener la práctica y está bueno por lo menos familiarizarse con el campus y demás. Y por lo menos eso, como estudiante también hablo, por ahí nos obliga a sentarnos y a decir, bueno, ok, tengo que presentarlo. Porque si decimos no es obligatorio, a veces nos relajamos como estudiantes. Pero bueno, está en cada uno por ahí llevar al día eso. Chicos, este es el segundo ejercicio, también les tocó en la autoevaluación. Es muy parecido a lo que hablamos recién. Acá la diferencia es que ahora tienen una masa que no está en UTM, sino que está en SLUC, que también forma parte de un sistema técnico. El volumen está en litros y también les pide calcular el peso específico del material. Las unidades que les piden acá es en el sistema técnico. Entonces ahí van a tener que pasar al sistema técnico, guíense de la tablita esta. El sistema técnico es este y el sistema... este es más cortito de los pasajes que tienen que hacer, porque ustedes están en el sistema de inglés de ingeniería, tienen SLUC, tienen que pasar al sistema técnico y la respuesta la tienen que dar en kilogramos fuerza metro cúbico, ¿sí? No están ahí también les da como dato la densidad, no, perdón, la gravedad, y también tienen que usar 3 cifras significativas, ¿sí? Sobre todo el consejo para las respuestas, siempre miren eso, sobre todo las unidades. Eso es lo primero que tienen para poder descartar las otras opciones. Y después, una vez que tengan el valor que a ustedes les dio, tener bien claro lo de cifras significativas para poder dar la respuesta. Y además lo de notación científica, ¿sí? Tampoco se asusten con la notación científica, porque a veces los números son exactamente lo que nos dio a nosotros y nada más tenemos que pasar la notación científica. Eso por un lado. Creo que esto por ahí vale la pena que ustedes lo hagan y después lo charlamos en algún momento. Lo que sí que no quería olvidarme era de esto. Esto es la autoevaluación 2. Acá lo que les pide es que calculen el ángulo de la resultante. Tienen las siguientes fuerzas que se aplican sobre un cuerpo puntual y están expresadas en coordenadas polares, ¿sí? Acuérdense que las coordenadas polares tienen el módulo, punto y coma, el ángulo. Los ángulos están todos en grados, así que por ese lado la calculadora tiene que estar en grados. Que las fuerzas estén en libras fuerza, 400 libras fuerzas, 450 y 249 libras fuerzas, eso por ahora no les modifican nada, pueden trabajar tranquilamente en libras fuerzas, porque lo único que ustedes tienen que encontrar es el ángulo. Ahora, si el ejercicio además les pedía calcular el módulo y les decía en qué es, suponemos que el ejercicio les pide calcule el módulo de la fuerza en newtons, entonces ahí sí, tienen 2 opciones, o pasar cada una de estas libras fuerzas a newtons al principio y trabajar todo en newtons, o trabajar en libras fuerzas normalmente, como si no les pidiera nada, y al final, cuando tienen la resultante, recién pasar eso a newton, ¿sí? Las 2 opciones son válidas, nada más que, bueno, una va a arrastrar un poco más de errores de redondeo y demás, pero las 2 opciones están bien. Ahora, por ahora no, acá no es necesario que se preocupen por eso porque les pide el ángulo, ¿sí? Y otra de las cosas que les pide, bueno, les pone ahí, les aclara suma vectorial. Como nosotros habíamos visto en el módulo 2, cuando nosotros tenemos que sumar vectores, sí o sí necesitamos expresar las coordenadas de esos vectores en coordenadas cartesianas, ¿sí? Las coordenadas polares no nos sirven para poder sumar vectores. Y estaría súper mal que ustedes sumen los ángulos, sumen los módulos y dan como ese resultado, eso está mal, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer ahí? Tienen que encontrar la componente de la fuerza 1 en X y en Y, es decir, módulo por el seno, módulo por el coseno,
Y ahí tienen que usar el mismo ángulo que les da el ejercicio. Les dice que la fuerza 1 tiene 60 grados, entonces ocupo 60 grados. El ejercicio les dice que encuentre el ángulo que forma la resultante con el eje semipositivo de las abscisas. Ahí lo que les quiere decir es que ustedes tienen que dar el ángulo de la resultante del cuadrante que corresponde, ¿sí? ¿Se acuerdan que hicimos un ejercicio donde, o les conté que habían ejercicios donde ustedes hacen la suma vectorial, encuentran el resultante, ese resultante les dice que el vector está en el cuadrante 3, pero cuando calculan el ángulo, resulta que ese ángulo está en el cuadrante 1, por resultado. El resultado está bien, pero la respuesta que ustedes tienen que dar no es ese ángulo del cuadrante 1, sino que teniendo en cuenta el eje semipositivo de las abscisas, es decir, contando en sentido contrario a la aguja del reloj, como nosotros coincidimos que es positivo, y ese es el sistema de referencia, eso significa eje semipositivo de las abscisas, tenemos que dar el ángulo en el cuadrante que corresponde, ¿sí? Entonces, si tengo un ángulo de 60 y tiene que estar en el segundo cuadrante, tengo que ir sumando 90 hasta estar en el segundo cuadrante. Supongo que las opciones que les da para que ustedes tilden les va a tirar el mismo ángulo del primer cuadrante, les va a tirar un ángulo del segundo, del tercero, pero bueno, la idea es que ustedes trasladen siempre ese ángulo, que el resultado les da ok, pero tienen que trasladar al cuadrante que corresponde. ¿Y cómo se dan cuenta de eso? Mirando las componentes de las resultantes, ¿sí? Si las resultantes les dice que las dos coordenadas son positivas, estoy en el cuadrante 1. Si les dice que una es positiva y una negativa, puedo estar en el cuadrante 2 o en el cuadrante 3, ¿sí? Y si las dos son negativas, sí o sí estoy en el cuadrante 4. Entonces, ahora no lo vamos a terminar, no lo vamos a empezar a hacer, pero sí, yo no sé si ustedes tuvieron dudas con o cómo les fue en esta autoevaluación, pero para que se guíen y tengan en cuenta hacer la descomposición vectorial de las fuerzas primero, componente 1 en X y en Y, componente 2 en X y en Y, lo mismo con la 3 y después sumar todo lo que está en el eje X por un lado, en el eje Y por otro lado y van a obtener un vector resultante. Ese es el vector resultante al cual ustedes tienen que calcular el ángulo. Y resulta, recuerden que el ángulo es el arco tangente o la inversa a la tangente de la componente en Y de ese resultante dividido la componente en X, ¿sí? No hay que usar ninguno de los vectores por separado, ni tampoco dos, ni después del tercero separado, no. Suman todo y después obtienen un cuarto vector que es el resultante, ¿sí? Y ojo con lo de resultante y lo de equilibrante. Creo que acá es solo resultante. En la próxima, en esta, también les pide resultante. Entonces directamente es lo que ustedes obtienen. Por esas casualidades de la vida, si les piden equilibrante, es el mismo procedimiento, descomponer, sumar, obtener la resultante, y una vez que obtengan la resultante, acuérdense que la equilibrante es la inversa, la opuesta. Entonces hay que multiplicar por -1, es decir, cambiar los signos que tenga esa resultante, si es positiva negativa y si es negativa positiva. Y después de ahí calcular el ángulo. Pero ahora la cuenta o el ejercicio que ustedes tienen que hacer en los dos, tanto en la pregunta 1 como 2, es descomponer las fuerzas usando seno y coseno del mismo ángulo que tienen acá, ¿sí? 30 y 20. Lo que sí tengan en cuenta, eso sí tengan en cuenta, en este caso F1, F2 y F3 en módulos tienen la misma unidad, kilogramo fuerza, kilogramo fuerza, kilogramo fuerza, o libra en el caso anterior. Puede pasar que, no sé, F2 en lugar de tener kilogramo fuerza tenga libra y el F3 tenga en kilogramo fuerza. Entonces lo que tienen que hacer es mantener la misma unidad para las tres fuerzas en caso de sumar. Eso también presten atención, porque a veces vamos emocionados a hacer la descomposición de fuerzas, pero hay que ver si están coherentes las unidades de los módulos, si son iguales en la misma unidad, ¿sí? Si en caso de que una esté en otra unidad, ustedes deciden en qué pasar, excepto que el problema les dice, pasen o den el resultado de un sistema técnico o sistema internacional, ahí sí saben, están más acotados. Pero si no les dice y quieren pasar a la unidad que ustedes quieran, pueden hacer. Porque de todas maneras el ángulo no va a variar, eso no debería variar. Y lo que sí les recomiendo es, sí, ahí terminó. Lo que sí les recomiendo es la calculadora en grados en este caso. Así que fíjense bien el modo que está.
que tiene que estar en grados. Suelen pasar de que, no sé, en algún momento de la vida se les cambió a radianes y ustedes cargan grados y ahí sí la calculadora no lo toma como radianes y les da otro valor, tanto en seno como en coseno y demás. Yo no sé si tuvieron o estuvieron complicados con esto, si no lo pudieron sacar, tuvieron muchas dudas. Yo El tuve un primero sé problema que sí, con. porque me preguntaron, pero este no sé si no. Sí, ahí los dos Yo, querían. Yo tuve el error de sumar los polares. Recién me acabo de dar cuenta que no se puede. Sí, eso sí. Siempre que ustedes tengan polares no les queda otra. ¿Y cómo se dan cuenta? Porque está el gradito ahí o les dice radianes. Pero no les queda otra que pasar la Profe, coordenada. ¿Sí? yo el examen mi error había sido que hallé la resultante y a la resultante le apliqué tangente, cuando para encontrar el ángulo de la resultante tenía que aplicar coseno. No, está bien ¿No? lo que hiciste. Para calcular, vos cuando calculaste la resultante encontraste la componente en X y la componente en Y. Para calcular el ángulo tenés que hacer con tangente, sí, pero para el ángulo tenés que ser inversa de tangente. Tenés que apretar Shift, Ah, tangente, y ahí no, sí. sí, lo había hecho, pero por ejemplo, en el primer punto me había quedado 59, si no me equivoco, Ajá. y nada, después lo resolví haciendo, apliqué coseno, tipo con el valor del resultante y lo dividí por la Y y llegué a los resultados. Y es más, lo hice bien el examen. Menos 59 te Ah, pudo dar de casualidad. Sí, me había Me pasado eso, pasó que lo me había mismo. dado 5. Y después yo le hablé a un conocido, tipo que sabe una bocha de esto, y nada, me explicó y me dijo que lo haga con coseno. O sea, apliqué otra fórmula, no usé con lo de tangente. Claro, Porque es más, hasta lo traté de verificar usando lo del GeoGebra, tipo sumé todo eso y después también probé la regla de paralelogramos y también es como que puedes ver en qué cuadrante te tiene que dar la respuesta y encima los grados. Y sí, yo lo había hecho sumando o sea, había sumado, primero pasé de polares a escalares y después, una vez que hice la suma, encontré F4. Al F4 le apliqué lo del módulo para encontrar el resultante. Pero si a la resultante, o sea, haces lo de tangente con X y la Y de la F4, te queda el menos 59. Y no hay ninguna respuesta te da 59. Y nada, yo después lo yo, hice con lo del coseno y con el coseno que era con el valor del resultante y el valor de la Y de F4 y ahí llegué al resultado, que creo que la primera era 120. sí, creo, yo no los quiero complicar tanto, es simplemente, sé que hay varias opciones, ustedes pueden tomar seno, pero apliquemos lo que vimos, así no nos perdemos entre todos. claro, Eh, eso siempre que calculen ángulos van con tangente, ¿sí? Obviamente que ustedes quieren calcular un ángulo con seno, con coseno, geométricamente se puede, lo van a sacar, no hay problemas. Pero siempre mantengamos estas teorías que vimos. El Y si tangente, no el resultado, ¿qué onda, profesora? ¿Qué hacemos? Porque también me no, pasó que como busqué miren, con menos tangente y no me da el ángulo. O sea, claro, los ese es el tema, o resultados. sea, Entonces, por ejemplo, en la que te daba 60 grados, o sea, vos lo que tenías que hacer, porque yo me acuerdo que decía eso, lo de con el eje positivo de las abscisas de eje exacto. X, o sea, que había que restarle 90, si no me equivoco. O sea, el primero había que restarle 90 y en el segundo había que sumarle 90 porque te dan otro cuadrante. O sea, que tenías que hacer 90 menos 59 y entonces ahí sí te da 30 grados, que era la respuesta del primero. Sí, yo Entonces sí, con lo que sí tangente les se digo podía es hacer. para que todos se orienten, ustedes cómo saben en qué cuadrante están, miren los signos de la resultante. Ahora vamos a ver con este. Si los signos de resultante les dice, usted me dice, pero si la tangente me da 60 y la opción no está en 60, o la tangente está mal o algo estoy haciendo mal. La realidad es que la cuenta de tangente está bien, la calculadora generalmente no se equivoca. Lo que nosotros les decimos calcula, pero somos nosotros los que tenemos que analizar de decir, bueno, ok, este resultado me dice que el ángulo, pero me da un ángulo de 60. Entonces ahí la teoría, la consigna les dice, siempre tengan en cuenta el sentido positivo de la semieje de las X. Bueno, ahí tienen que hacer es trasladar al ángulo al cuadrante que corresponde. ¿Cómo? Como vimos en la teoría, ir sumando 90 o
directamente sumar la cantidad de ángulos hasta el cuadrante que ustedes necesiten ese valor. Y lo van a ir chequeando de acuerdo a los límites de los cuadrantes. Acuérdense, el primero va de 0 a 90, el segundo de 90 a 180, el tercero de 180 a 270 y de 270 a 360. Si se pasan de eso es porque se están pasando con ángulos de 90 y tienen que volver uno antes, y si no logran estar en ese cuadrante es porque tienen que sumar más ángulos, ¿sí? Vamos a ver este, que me parece que es uno de los ejercicios, que acá lo tengo. Ustedes tienen la siguiente fuerza, se aplica sobre un cuerpo puntual, están en coordenadas polares, y también nos piden calcular el ángulo de la resultante teniendo en cuenta el eje semipositivo de las abscisas. Bien, ven que creo que es el mismo que estábamos viendo recién. Están todos en kilogramos fuerza, ahí no sé si lo ven. Tengo 104 kilogramos fuerza con 30 grados, 250 con 100 grados, 110 y 150 con 220, ¿sí? Lo primero que hice fue descomponer las coordenadas de las fuerzas en X y en Y, ¿sí? 104 por el coseno, 104 por el seno y obtengo. Acá, como les contaba en la teoría, ustedes no tienen que agregar signos a nada al principio, simplemente con la calculadora y el signo que les da lo escriben. Hacemos lo mismo con F2, 250 por el coseno de 110, 250 por el seno de 110, y ahí ven que F2 en X me dio negativo, ¿sí? Entonces lo agregué el signo menos. Hago lo mismo con F3, ¿sí? F3, 150 por el coseno de 220, es 150 por el seno de 220, y ahí en este caso me dan dos negativas, ¿sí? Entonces las dos van negativas. Ahora tengo que encontrar las resultantes y hacer la suma vectorial. Tengo que sumar todas las componentes de X, F1 en X, F2 en X y F3 en X, con los signos que trae cada componente, ¿sí? Acá no cambio nada, ¿sí? Sumo 90, menos 85, menos 114, y eso me devuelve menos 110,34. Todo eso en el versor Y, ¿sí? Esto está en forma horizontal, pero nosotros lo habíamos hecho en forma vertical, uno debajo del otro, que también es válido. Después sumo las coordenadas en el eje Y, 52, 234 y menos 92, y me devuelve 190,5 kilogramos fuerza. Ahí mantengan las unidades, chicos, porque son las unidades que ustedes dejaron desde arriba, entonces está bueno que las mantengan para ver qué están sumando, ¿sí? Y finalmente la resultante va a ser menos 110,34 más 190,5. Y acá es el punto donde les digo analicen el cuadrante de la resultante. La resultante les dice que la componente en X es negativa y que la componente en Y es positiva. ¿Ven? Porque dice más 190 menos 110. Entonces ahí sé si X es negativa y Y es positiva, estoy en el segundo cuadrante, ¿sí? Hasta ahí es lo que puedo saber. Ahora también lo que puedo saber es que los ángulos tienen que ir de 90 o por encima de 90 hasta 180, ¿sí? Ese es el análisis que hay que hacer al principio. Bueno, acá en este caso calculé el módulo, pero no me pide. Si me pidiera, es raíz cuadrada de las componentes al cuadrado de la resultante. Lo que sí me pide es el ángulo, y ahí es donde les decía que hay que usar tangente, la inversa de tangente o tangente a la menos 1, de la componente en Y, que es 190,5, dividido la componente en X, menos 110,34. Sigan manteniendo el signo y cuando carguen esto en la calculadora pongan tangente a la menos 1, paréntesis, 190 dividido menos 110,34. Mantengan el signo del 110. Y si no lo tienen, no lo tienen, pero en este caso que tiene, sí. Bueno, en este caso, si ustedes ven acá, me da un ángulo negativo, o sea, el mismo resultado, la calculadora me tiró negativo, así que lo copié así, menos 59. Este ángulo menos 59, si nosotros lo analizamos también, podemos decir que el menos tiene que ver con el sentido de las agujas del reloj. Nosotros dijimos de que todo ángulo es positivo cuando lo dibujamos en el sentido contrario a las agujas, ¿sí? En caso de que el ángulo sea negativo es porque está a favor de las agujas y contrario a mi sistema de referencia. Entonces, ese es el sentido. Este ángulo así, como está menos 59, me dice, ¿se acuerdan del menos 40 que vimos en la teoría? Que lo ubicamos en el cuarto cuadrante y dijimos de que empezó a contarse desde el eje semipositivo, pero en sentido contrario a mi sistema de referencia a favor de las agujas. Es muy parecido a ese. Este menos 59 está en el cuarto cuadrante. No sé si todos lo ven.
Primero porque es 59, entonces tiene que estar en uno de los primeros cuadrantes, pero al ser menos, sabemos de que empezó a contarse en el sentido contrario, entonces está en el cuarto cuadrante. ¿Qué pasa? Nosotros del cuarto cuadrante lo tenemos que trasladar al segundo cuadrante. Entonces ahí es donde ustedes tienen que empezar a sumar ángulos para trasladar este valor. Sumé 90 y si a menos 59 le sumo 90, voy a estar en el primer cuadrante. Si hago la cuenta me va a dar algo de 30, más o menos. Estoy en el primer cuadrante. No me alcanza, tengo que seguir sumando uno más. Sumo 30 más 90 o algo así y me da algo de 120. No sé si era tan redondo acá, pero ahí recién me dio un ángulo de 120. Y si analizo, el ángulo de 120 cae justo en el segundo cuadrante. Para confirmar, si sigo sumando 90 a 120 me da 210 y eso pasa al tercer cuadrante que no está bien lo que necesito. Entonces, la respuesta para tildar no es menos 59 ni tampoco 59, sino que es 120, ¿sí? Y el ángulo final que ustedes tienen que dar como respuesta es 120. Es este el análisis que tienen que hacer. Hay veces que coincide el ángulo que ustedes encuentran con la tangente y el cuadrante que se encuentra la resultante. Entonces ahí esa respuesta es la que tienen que dar, pero el análisis lo hacen ustedes, ¿sí? Obviamente las opciones les puede dar inclusive las dos opciones, obviamente también para confundir y para que ustedes analicen, ese es el espíritu. Pero hagan este Le análisis sumo para que grados a medida que si me pide un cuadrante específico. Sí, ojo que el ejercicio no te lo va a pedir así tan explícito. O sea, vos tenés que mirar la resultante, esto que está en azul, y definir en qué cuadrante estás. Sí o sí es uno, no puede estar en dos cuadrantes a la vez. Vos decís, X es negativa, Y es positiva, entonces estoy en el cuadrante 2. Y esto, yo no sé si todos me siguen, pero si no me siguen, recuerden que está la cruz que habíamos hecho y habíamos dicho, este es el primer cuadrante, X es positiva, Y es positiva, los ángulos van de 0 a 90 y ahí sí hicimos análisis con todos. Eso está en la presentación, por ahí, si no lo busco, pero sepan que de ahí agárrense para analizar los cuadrantes, porque el ejercicio no les va a decir, la resultante está en el cuadrante 2, son ustedes los que tienen que mirar la resultante, obviamente haciendo muy tranquilos las cuentas para que la resultante les dé en el cuadrante correcto con los números y demás. Ven que son muchas cuentas, al principio tienen que hacer senos y cosenos que son los más complicados para dar valores y después de ahí arrastrar estos mismos valores a las sumas. Eso tienen que hacerlo muy tranquilo. Y una vez que tienen la resultante ahí decir, ok, estoy en el cuadrante 2 y analizo el ángulo, ¿sí? ¿De dónde salió el módulo 220,15? Este se los agregué acá porque lo saqué, no les pide el ejercicio, por ahí si los marean no lo tengan en cuenta. El 220,15 sale a ser la raíz cuadrada de la suma de menos 10 al cuadrado, menos 100 al cuadrado más 190 al cuadrado. Raíz cuadrada de todo eso les devuelve 220. En el caso que el ejercicio por pensar en voz alta, si el parcial en lugar de pedir el ángulo le pide el módulo, ustedes con el módulo dan la respuesta y el ángulo no lo necesitan, pero ese módulo sale a hacer el teorema de Pitágoras para sacar el módulo, ¿sí? El más complicado es el ángulo, pero con ese análisis creo que igual lo volvemos a hablar si no se entendió, pero es eso lo que tienen que... Perdón, si el ejercicio me pide hallar el módulo y el ángulo, ¿tengo que ubicarlo en los ejes cartesianos? ¿O No, solamente con hallar el módulo y el ángulo está? Sí. Generalmente, como tenés que tildar, te va a dar, no sé, 220, punto y coma, 120, o 500, punto y coma, 300. Y ahí vos tenés que ver si el módulo coincide con tu valor y el ángulo también. Pienso, ¿no? Pero en este caso, si el módulo los perdió, no lo tengan en cuenta, es simplemente un dato más, en este caso. Si el ejercicio les pide módulo, sacar con Pitágoras. Si les pide ángulo, con tangente. Y si con arco tangente. Y si les pide los dos, hacer los dos y tildar la opción correcta. ¿Sí? Profe, Sí. ¿cómo sé que las flechas empiezan desde el punto cero y no de, ¿cómo se dice? De la línea siguiente.
por ejemplo, del F1 y del F2, más el 3. ¿Y cuáles serían las flechas? Porque en el 6, como son 3, empiezan las 3 desde el 0. Y Creo la que se otra refiere al vez vector. Ajá. Sí. Y que la otra vez en la segunda clase habíamos visto el polígono y empiezan desde por ejemplo, la A, tienes la flecha y en la punta, desde ahí empieza la de la B y desde la punta de la flecha de la B, empieza hasta, desde la punta Ok. de la B, sigue la Ok. C y así. Sí. Entiendo. Me estás preguntando, por ejemplo, si les pide hacer una forma gráfica, una suma en forma gráfica. Sí. Ok, bueno, la teoría se pueden agarrar básicamente, si ustedes tienen solo dos vectores, apliquen el teorema del paralelogramo, ¿sí? Porque tienen dos vectores, trasladan uno paralelo al otro y arman el paralelogramo y calculan el resultante gráficamente, como lo hicimos, solo dos vectores. Ahora, cuando tienen dos o más vectores o tres vectores, ahí sí es recomendable usar, y porque el paralelogramo no te va a permitir hacer eso, si tienen tres vectores, como en este caso, hacer el método método de la poligonal. La poligonal, por teoría, nos dice, vos dibujás los ejes, empezás a ver, yo acá no puedo dibujar. Bueno, dibujás los ejes, la cruz, X, y después empezás a ubicás el primer vector. Por ejemplo, tenés tres vectores, A, B y C. Puedes empezar por el A, por el B o por el C. Si empezaste por el A van a ser en el origen de coordenadas, es decir, en el 0, 0, en el punto donde se juntan los dos ejes. Vas a dibujar tu vector, tu flecha representando el vector, y el próximo vector, así como vos decías, va a nacer o vas a tener que dibujarlo al final del primer vector, ¿sí? En la punta de flecha del primer vector dibujás el segundo vector, y así con el tercer vector lo dibujás en la punta de flecha del segundo vector, hasta el último vector, que pueden ser, no sé, infinitos vectores, y la resultante va a ser la unión entre el punto de inicio, es decir, el origen, hasta la punta de flecha del último vector. ¿Cómo te das cuenta vos cuál usás? Por la cantidad de vectores que tenés. El paralelogramo puedes usarlo, la poligonal puede usarlo hasta con dos vectores, no hay problema. El paralelogramo sí o sí es con dos, porque si no puedes armar el paralelogramo, ¿sí? Ahora, por encima de dos vectores, tres vectores, por ejemplo, en este caso, ahí necesitas usar la poligonal. En el caso que el problema te especifique, haga la forma gráfica de este resultante, ¿sí? Ahí sí. Si no te especifica, no es necesario hacerlo, ¿sí? Ok, pero el punto 6 de la página 59-61 son tres vectores y ambas siempre, las tres empiezan desde el 0. A ver, voy a buscar el librito para decirte bien concreto porque no recuerdo bien el ejercicio. Puede pasar de que ese problema en lugar de darte las coordenadas, te dio en forma gráfica los vectores. Entonces vos tenés que tomar esos vectores así, forma gráfica, para sacar las dimensiones. Y después tenés que hacerlas en forma poligonal sin problemas, porque son esas dos maneras te puede dar explícitamente las... A ver, busco el libro así no hablo. Vamos a ver. Ahí está, este es el libro. ¿Qué me decías vos? El 6. El punto 6. Este. El sistema de fuerzas indicado en la figura. Sí, de la página 60. A ver si es la misma, porque esta... Bueno, este es el... Sí, está bien, estamos en la página 60. Sí, es este. ¿Qué decías vos? En este ejercicio particularmente no te pide que hagas la forma gráfica, ojo,
Lo único que te da ahí es el... te da el dibujito para que vos saques los ángulos. ¿Se acuerdan que esto habíamos hablado de sacar los ángulos? Este es el sistema del eje semipositivo de las X. Así me escribe. Y a partir de acá empezó a contar. Este es el vector 1 o el vector fuerza 1, el 2 y el 3. ¿Sí? Y los ángulos que va barriendo vos tenés que ir sumando hasta tocar el vector. La fuerza F1 va a ser 30 grados más 335, ¿sí? Porque si vos ves acá, 135 es el ángulo entre las fuerzas. A esos ángulos tenés que sumarle 30 para poder terminar de sumar desde el eje, ¿sí? Porque todo arranca a sumar desde acá. Ese es Claro, F1. pero Sí. Ajá, pero mi pregunta es, ¿por qué empiezan desde cero? ¿No debería ser de forma poligonal? Claro, ¿O es ahí lo está la mismo entre confusión. ambos? Claro, no. Ahí está la confusión. Vos cuando me hablas de forma poligonal es porque estamos hablando del método gráfico para sumar vectores. Acá todavía no estamos sumando. Acá lo único que estamos haciendo es identificar los ángulos o por lo menos las coordenadas polares de cada uno de los vectores, de F1, F2 y F3. Si vos lo querés hacer en forma gráfica, a la suma de vectores lo puedes hacer para practicar, pero no te recomiendo que lo hagas en forma polar. Te recomiendo que lo pases a forma cartesiana y ahí sí hagas lo que te contaba hoy, de unir la flecha con la punta de flecha del otro y demás. Así como están, no te confundas con la parte gráfica, no te está pidiendo la parte gráfica, te está pidiendo que identifiques los ángulos de cada una de las fuerzas. Es exactamente igual al ejercicio del parcialito. Identifiques las fuerzas que tenés datos, cada ángulo de esas fuerzas, haces la descomposición de esas fuerzas y encontrás la resultante. Ojo que acá te pide la equilibrante. Entonces vos encontrás la resultante como les expliqué recién, y a esa resultante multiplicás por -1 para poder cambiar los signos. Y esa es la equilibrante. En este no te pide forma gráfica, por eso no te confundas, no te mezcles ahí porque si no, no vas a poder verlo bien claro. Como recién te decía, el ángulo 1 es 165, el ángulo 2 es 30 y el ángulo 3 es 270 menos 75. 360 menos 75. Y nada más. Con esto y cada uno de los valores de las fuerzas empezás a hacer la descomposición, la suma vectorial, encontrás la resultante y esa resultante después no calcules ángulo porque no te pide, multiplicás por -1 y encontrás la equilibrante. ¿Sí? Claro, pero si me mandan la fuerza y más los grados, ahí sí lo grafico solamente poligonal, solo que si no me mandan el gráfico este. No, a ver, en este caso el gráfico te dio para complementar el ejercicio, puede complicarlo si se quiere también. El gráfico no te pide forma gráfica, vos tenés que leer siempre la consigna. Si la consigna te dice dibuje o encuentre la resultante en forma gráfica, ahí sí te pones a hacer la poligonal si tenés más de 2 vectores. Si no te dice eso y te da un gráfico, lo único que puedes hacer con ese gráfico es sacar todos los datos que vos puedas. En este caso, los datos que tenés que sacar son los ángulos, ¿sí? Y contás desde cero porque es tu sistema de referencia, no puedes no contar del cero, digamos, ¿sí? Pero no te confundas con la forma gráfica, va a estar bien específico si tenés que o no que hacer la forma gráfica, ¿sí? Si lo querés hacer para practicar, buenísimo, pero si no te pide, en este caso, no te mezcles porque esto es exactamente igual al parcialito lo que tenés que hacer. Supónganse que ustedes en el parcialito le da una figura como esta y les da los valores, entonces de la figura solo sacan datos y con los Perdón, valores yo hacen sigo toda viendo la parte gráfica. yo sigo viendo la hoja del cuaderno. No sé si estás compartiendo otra pantalla. No me digas, mira que ay, perdón, porque sí, decí que me avisaste porque hice todos estos dibujos. Ay, sí, perdón. Ahora Esto le estaba mostrando a la compañera. Ah, Que claro, yo estaba más perdido que. Sí, perdón, pensé que estaba muy pensando que les estaba mostrando.
Bueno, les contaba, si les dan un ejercicio como este de datos, es sacar datos nada más del gráfico y después hacen la parte analítica como hicimos en el parcelito que les mostré recién. Ahora, si les especifica que sí, que hagan la parte gráfica, ahí sí, no les queda otra que hacerla. ¿Sí? Yo tengo una duda de problemas de equilibrio. El ejercicio 15. No entiendo qué es lo que tengo que hacer. Claro, en vigas, no sé si, claro, vigas de momentos. No, acá tienen que aplicar la fórmula de momentos. La fórmula de momentos me dice que el momento de una fuerza es multiplicar el valor de esa fuerza por la distancia. Bueno, vamos a hacer una de acá. Por la distancia que se aplica a esa fuerza. Entonces ustedes tienen una viga o una viga. Es todo horizontal. Tienen una longitud de esa viga y les dice que del lado que tienen determinados pesos que están acá, sí, actuando a determinadas distancias. Estas son las distancias. Y tienen que calcular las reacciones de los vínculos de los soportes, ¿sí? Es medio, no es complejo, pero lo que sí tienen que hacer es, primero, el diagrama de cuerpo libre, es decir, cuántas fuerzas están actuando y los vínculos son estos, los que sostienen a la viga, ¿sí? O en este caso la viga directamente está sostenida, entonces son esos vínculos que hacen de soporte y tratan de aguantar, por así decirlo, esas cargas que están, esas masas en este caso, que están sometiendo a la viga, ¿sí? Entonces, por un lado solo tienen datos de masa y necesitan el dato de la fuerza. La masa así como está no les sirve, entonces tienen que multiplicar a esa masa no, porque las respuestas están en masa. No, usen esas masas directamente, no las afecten por gravedad, porque las respuestas están en kilogramos. Tomen esas masas multiplicadas por las distancias que están aplicadas y también hay que hacer una suma vectorial de esas fuerzas. Acá en este caso van a sumar fuerzas verticales y fuerzas horizontales. Fuerzas horizontales no van a tener, las únicas que van a tener van a ser fuerzas verticales, ¿sí? Las de los vínculos siempre tratan de apuntar hacia arriba si las cargas vienen hacia abajo y ahí es donde tienen el positivo o negativo, ¿sí? Entonces acá tienen que hacer la sumatoria de las fuerzas que están aplicadas por las distancias y encuentran momentos. Recuerden que acá es para encontrar el equilibrio y hacer momentos, es la sumatoria de todos esos momentos tiene que dar 0, ¿sí? Entonces agregan una reacción de vínculo a la izquierda, a la derecha, y las reacciones que están sujetas a la viga. Y ahí sumar los momentos y ser igual a 0. Obviamente no van a conocer la de la derecha y la de la izquierda, entonces toman como 0 la izquierda, hacen toda la sumatoria y les van a encontrar el dato de la izquierda, ¿sí? Después toman como 0 el de la izquierda, hacen la cuenta y van a encontrar como dato la reacción de la derecha. No está bien aplicado sí. Sí, hay una que está en voladizo, esa afecta solo, hay una a la izquierda que está en voladizo, esa afectaría solo a la izquierda. Sí, solo a la izquierda. Gracias. Sí. Bueno, si tengo este les mando. Bueno, chicos, yo por mi parte estoy. Si quieren ahora les paso esto que vimos y la idea es volvernos a ver Perdón. escuchar. Sí. Yo tengo muchas dudas con el 10. No lo puedo hacer. No me sale. El 10. ¿Y cómo lo planteaste? El 10 de la lámpara que está sostenida mediante 2 cuerdas de peso despreciable. Ese lo habíamos visto, la clase pasada. ¿Cómo dibujarlo decís o todo? ¿Cómo arrancarlo todo directamente? Porque no lo entiendo.
Una vez que lo podés dibujar es más, o sea, lo más complicado es el dibujo, porque después es todo, bueno. Bueno, acá tienen una lámpara que está sostenida mediante dos cuerdas de peso despreciables y los ángulos son de 20 y de 70 respectivamente respecto a las normales del peso de la lámpara es tanto. Bueno, acá es como que tengas, esta es la pared, esto es el techo, y tenés una sostenida acá y la otra sostenida a la pared, al techo, ¿sí? Y acá está tu lámpara, está dando la luz. Entonces, ese es el dibujito principal. Si vos haces un diagrama de cuerpo libre de este dibujito, tenés el peso, tenés la fuerza del techo, Ft, y tenés la fuerza de la pared. ¿Sí? Lo que sí va acá a tener que ubicar los ángulos. Este va a ser la normal con el techo, tiene un ángulo de 70. Y acá tenés la normal de la pared, entonces acá tenés el ángulo de 20. El peso del cuerpo lo conocés, 250. Entonces, si vos trasladás y decís que tus ejes van a estar en el horizontal y vertical, vas a tener horizontal, vertical. Entonces, 70 grados va a estar acá y 20 grados va a estar acá. ¿Sí? 20 por acá, bueno, acá está medio desfasado, 70. ¿Sí? Entonces, ahí el problema es como que se ve un poco más claro. Lo que tenés que hacer ahora es descomponer la fuerza del peso en X en Y, la fuerza del techo y la fuerza de la pared en X en Y. Obviamente no conoces la fuerza de la pared, no conoces la fuerza del techo como módulo, pero sí la tenés que descomponer en X y en Y, por el seno y por el coseno de esos ángulos. Planteás la sumatoria de fuerzas, el equilibrio, sumás todo lo que está en X por un lado, lo que está en Y por otro lado, y seguramente vas a tener que despejar de Y para meter en X. No sé si estuviste la clase pasada que hicimos uno muy parecido con un semáforo o hicimos con otro, pero es el mismo sentido del equilibrio, ¿sí? Equilibrás las fuerzas en X en Y, despejás en una, metés en la otra y ahí vas calculando las dos. Las incógnitas acá son la fuerza del peso, del techo y la pared, ¿sí? Ft y Fp. Ok, o sea que eso tiene como una relación con los 250. Sí, los 250, acordate que es el peso que te va a quedar en Y. Ah, ok. ¿Sí? El Y peso a va a estar partir en de Y. eso voy a tener la fuerza del techo y la de la pared. Te va a quedar todo en función de Ft y Fp, y vos tenés que despejar Fp, por ejemplo, de X y meterla en Y y ahí calculás. ¿Sí? Ah, ok, gracias. De nada. Este lo vimos el otro día. Mi nombre es Maximiliano. Nos comunicamos de Personal Flow. Ustedes actualmente contrataron. No sé si estaban hablando. Bueno, chicos, yo por mi parte estoy porque tengo una cosa que hacer ahora, pero si les parece el sábado y si tienen más dudas o tienen algo, lo vemos el sábado antes de arrancar la otra clase. Recuerden, si pueden, avanzar con un poco de la guía 3, sobre todo me interesa que vean eso de encuentro que les pasé con MRU y MRV, que es lo más importante, y el sábado vamos a ver tiros verticales y caída libre. Así que para avanzar un poco. De todas maneras, voy a preparar un ejercicio de encuentro para ver antes, así repasamos un poco las ecuaciones, sobre todo que vamos a usar en tiro y caída, y después sí terminar con esa parte y arrancar por lo menos la primera parte dinámica, que es lo del asado que viene. ¿Sí? Listo, profe. Sí, por mi parte sí. Listo, Cualquier muchas cosita gracias. me avisan. Que estén Bueno, bien, gracias por el tiempo. Muchas gracias. Chau. Gracias. Muchas gracias. De nada. muchas gracias. Gracias.